¿Me escucha? Bueno, casi que no me deja ingresar acá. Igual no me dejó ingresar para publicarles pues como la guía. Entonces, vamos a obviar pues ese pedacito de la guía y vamos a tratar entonces la temática a estudiar en el día de hoy. Bueno, muy buenas noches, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, sí, señora. Ok, entonces, bueno, de acuerdo al cronograma que ya yo les había expuesto, hoy siendo 29 de septiembre del 2025, vamos a ir desglosando las temáticas que necesitamos saber acerca de la creación de la estructura de la base de datos y la aplicación de restricciones. Nosotros habíamos trabajado con las temáticas de MySQL, ¿verdad? Nosotros ya sabemos cómo funciona el SAM, nosotros ya sabemos cómo funciona la creación de la base de datos a través de MariaDB, ¿cierto? Que abrimos el SAM, las dos aplicaciones que hay que colocar en Start para que podamos hacer la conexión tanto de la base de datos MariaDB como del navegador en caso de que estemos utilizando un sistema o un gestor de base de datos. ¿Eso lo tienen claro? Sí, señora. Bueno. Bueno, entonces, denme un segundito y yo voy a tratar de compartir esta presentación que tengo acá y me confirman si la están viendo. Por favor, ¿me confirman? Sí, profe, se ve. Gracias. Bueno, yo quiero compartir, pues ahí hay un recurso que estuve trabajando que tiene que ver con todo lo que necesitamos saber acerca de los tipos de restricciones de integridad, ¿no? Los conceptos que nosotros debemos saber, porque no solamente es como las instrucciones sintácticas en las cuales nosotros decidimos hacer frente a los requerimientos como la creación de la base de datos, la creación de las tablas, sino que en el proceso de esa creación tenemos que tener en cuenta pues todo lo que tiene que ver con integridad de datos, que son puntos necesarios para el entendimiento y supuestamente como la eh, evitar duplicidad, evitar basura, entonces confrontar y conseguir la integridad de la base de datos, ¿no? Entonces son puntos esenciales para garantizar la calidad y la coherencia de los datos. Entonces,
Frente a esas restricciones, frente a ese tipo de temáticas, necesitamos saber varias cositas. Se me pierde. Espérenme un segundito, por favor. Entonces, miren que aquí hay una tablita donde dice restricción, ¿cierto? Donde dice qué se hace y donde está justamente el ejemplo que debemos tener en cuenta. Entonces, aquí, ¿ustedes sabían que el primary key es una restricción? ¿Sí lo tienen en cuenta? ¿El primary key como restricción o no? Sí, señora. Listo. ¿Qué garantiza el primary key Que no se o la repita. llave primaria? Ah, Que no se repita. que no se repita, que sea única, pero también hay una restricción que se llama unique. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este unique y llave primaria? ¿Mm? La llave primaria identifica a un registro en específico en la base de datos. No puede haber otro registro igual a ese en la base de datos. O en la tabla más bien. Exactamente. Y el unique, ¿qué será? Pues aquí mismo lo dice, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, nosotros podemos decirle, podemos tener dos variables, una con llave primaria y otra con unique? Si alguien levanta la mano, me dicen porque no estoy viendo pues el tablero en donde están ustedes, sino pues este documento. Pues el unique allí, como lo dice, es más bien va a mirar los campos Ajá, de una tabla. La llave primaria pues identifica o diferencia a todo un registro, a toda una fila. ok, pues sí, sí, tiene que ver. Listo, entonces este referencias lo tienen en cuenta. ¿Para qué se utiliza este referencias? Acá está la instrucción. Este ID clasificación entera, referencias, clasificación, ID clasificación. ¿Qué nos querrá decir esta sección? ¿Nadie? Mantiene como las coherencias. ¿Por qué hay necesidad de saber que, o sea, por qué hay necesidad de hacer relación a la llave primaria de la tabla aquí, clasificación? Estamos diciendo que la tabla clasificación, el campo ID clasificación que vendría siendo la llave primaria de esa tabla, entonces estamos haciendo esa relación, ¿sí o no? Cuando nosotros vamos a relacionar esas tablas que, por ejemplo, si es con el Workbench o si es con un sistema gestor de bases de datos, regularmente cuando nosotros hacemos las relaciones entre una y otra tabla, esta llave foránea se crea, sobre todo con el Workbench. Se crea inmediatamente, ustedes vieron que se creaba la llave foránea.
Pero cuando no se hace, entonces esa llave foránea tiene que indicarse que hay una referencia frente a la tabla primaria. Por eso yo les explicaba en los primeros sesiones en donde estábamos viendo ya algo de sentencias MySQL, que la organización, el orden de las tablas y de su creación, pues era bastante importante porque para que no nos diera errores, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es justamente el orden en la creación de la estructura de la base de datos. Ustedes utilizaron todo este tipo de referencias, todo este tipo de restricciones de integridad al hacer su base de datos, porque la primera entrega que ustedes hicieron fue el modelo entidad-relación, ¿cierto? Y luego hicieron un modelo relacional. Pero como de esas 4 actividades que se planteaban, solamente hicimos una, entonces nos quedaron faltando. Esta, que sería la creación ya de la base de datos con restricciones, entonces por eso hago énfasis en estos conceptos que debemos saber para que ustedes me entreguen tanto la apreciación de las referencias o de la integridad en el esquema MySQL, ¿sí? Como la entidad-relación como tal, o sea, el esquema, el diagrama de entidad-relación, pero sobre todo el script, que en el script todos, a pesar de que de pronto puedan elegir cualquiera de los diferentes sistemas de gestores de bases de datos, pues el script va a ser muy parecido pues tendrá de pronto algunas diferencias muy poquitas, pero el lenguaje de programación va a ser el mismo. Entonces, el script va a ser pues como la entrega de evidencia que ustedes me van a presentar en esta actividad. No sé si alguien me quiera compartir la guía para mirar exactamente qué es lo que pide, porque no alcance a descargar la guía en este apartadito que dice, es la guía 6, ¿no? Guía 6, creación de la estructura de la base de datos y aplicación de restricciones. ¿Qué exactamente dice la guía? ¿Quién me puede hacer el favor de leer lo que dice la guía frente a esta actividad? Otra, ¿cuál es la nomenclatura o con qué título La se guía busca? 6, ya te digo, te la voy a colocar allí en el chat del Teams. Creación de la estructura de base de datos, aplicación de restricciones, guía 6. No pude, yo definitivamente no pude ingresar a Sayuna. En el día de hoy fue bastante complicado. Bueno, entonces mientras cargan, entonces vamos a ver cuáles son las habilidades técnicas necesarias para saber cómo utilizar esas restricciones, ¿no? Entonces tenemos que saber en ese momento, ya tenemos que saber cómo crear tablas en SQL usando el Create Table. Lógicamente, antes de crear cualquier tabla, vamos a tener creada nuestra base de datos, que sabemos que se hace utilizando el Create Database y el nombre de la base de datos. Vamos a tener que saber y comprender todas las relaciones entre entidades, todo lo que decíamos nosotros que se llamaban las cardinalidades de uno a muchos, de uno a uno y de muchos a muchos. Identificar claves primarias y las foráneas correctamente. Ejecutar ya los comandos
en entornos yo les voy a, o sea, les voy, pues definitivamente vamos a utilizar sí o sí el entorno MySQL, mm, como para que ustedes vayan tomando los pantallazos y los scripts que vamos haciendo. Ustedes ya tienen su base de datos porque ya me la presentaron, o sea que no es sino esquematizarlo. ¿Listo? Y interpretar esos errores de SQL, corregirlos, por ejemplo, errores de clave duplicada o de violación de integridad referencial. Entonces aquí vamos a ver más o menos de qué manera nosotros podemos identificar si nosotros sí hicimos, o sea, si tuvimos en cuenta todos esos tipos de restricciones de integridad o nos hizo falta esa parte tan importante. Entonces, hay algunas hay algún ordenamiento que lo podemos llamar jerarquía de habilidades de SQL y es justamente en esta pirámide que nosotros podemos concentrarnos en cuáles son las actividades y las habilidades que nosotros tenemos en este momento, que es conocer sí o sí la creación de tablas, las relaciones, las claves primarias, la ejecución de SQL y la interpretación de errores. Algunos pasos para validar esas restricciones es justamente empezar a hacer las pruebas. ¿Cómo? Hacer pruebas lógicas en las cuales nosotros estemos seguros sí o sí de que sí funcionan y se validan los datos sin errores, pero también hay que insertar datos no válidos, ¿sí? O inválidos para provocar justamente esos errores y entender cómo actúan esas restricciones. Si definitivamente hay errores, pues entonces de pronto es que nos hemos equivocado en en esa aplicación de integridad. Y la eliminación de registros relacionados para comprobar justamente la integridad referencial, la modificación de datos para ver si se respetan las reglas de unicidad y la validación. Acá tenemos un ejemplo práctico. Aquí hay una creación. Bueno, aquí de todas maneras hay que crear la base de datos, como les digo, y luego usarla y luego ahora sí empezar a crear una tabla que se va a llamar categoría. Este ejemplo va a tener dos variables, uno que se va a llamar ID categoría y la vamos a tipificar como entera y va a ser nuestra llave primaria. Y tenemos otra variable que se va a llamar nombre, que va a ser de tipo dato varchar 50 y mira que acá hay una restricción. ¿Qué querrá decir not null unique? Mire que ahí tiene not null es una restricción, unique es otra restricción. Entonces tenemos dos restricciones allí. ¿Qué querrá decir ese not null unique? Pues estructura era que no puede quedar vacío y que no se puede repetir. Que no se puede repetir, exactamente. Y tenemos otra tabla que la vamos a llamar producto, que está conformada por la variable ID producto, que va a ser nuestra llave primaria y de tipo entero. La otra variable de nombre, obviamente del producto, varchar de longitud 100 y va a tener una restricción not null. Y el precio va a ser de tipo dato decimal. ¿Qué querrá decir este 10,2? Creo que es la cantidad de decimales. Cantidad de decimales, el coma 2, ¿cierto? Y 10, La longitud que debe tener la columna. la cantidad de dígitos. Uh-huh. Y entonces este precio mayor que 0, ¿qué vendría siendo? Número positivo. Y este check, Pues que revise que el producto no sea gratis, básicamente. exactamente. Ok, listo. Entonces, check sería otra restricción que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Y listo. Entonces, aquí le estamos diciendo que hay una llave foránea, o sea, que hay una relación entre ¿qué? Entre la tabla ¿qué? Categoría, ¿cierto? Que va a ser nuestra llave foránea, ID categoría en nuestra tabla producto. Entonces, miren todas las validaciones que podemos hacer con estas dos simples tablitas creadas. Insertar un producto con un precio negativo, ¿qué pasa? Debe salir un error, ¿cierto? Debe salir un error por check. Vamos a insertar, por ejemplo, dos categorías con el mismo nombre. Debería salir un error porque hay una restricción que nosotros le pusimos, dos restricciones.
¿Una cuál fue? Not null y la otra unique. Entonces, si se insertan dos categorías con el mismo nombre, inmediatamente la sintaxis va a saltar un error allí. Si nosotros validamos que el producto esté sin nombre, obviamente debe salir un error. ¿Por qué? Por not null, porque hay una restricción not null que no nos permite que ese campo esté vacío. Y también el error por foreign key si insertamos un producto con ID categoría que no exista. Entonces, miren todas las validaciones que nosotros podemos hacer para evitar o para hacernos seguros de que efectivamente hemos utilizado todas estas restricciones de una manera adecuada, ¿cierto? Entonces, miren, aquí el ejemplo simplemente nos lo da estos cuatro puntos que se resumen en este cuadrito, el precio negativo. Entonces, esta es la validación que tenemos que tener en cuenta. El nombre de la categoría de manera duplicada, el nombre de un producto faltante, ¿sí? O que no esté, o que esté en cero, y el ID de categoría inexistente. Entonces, este cuadrito nos da a nosotros la forma de cómo empezar a tener en cuenta las validaciones o cuáles son los puntos que nosotros debemos tener en cuenta para verificar si nuestras restricciones hayan quedado bien creadas. Aquí, por ejemplo, yo les voy a compartir un archivo TXT para que ustedes lo puedan correr en MySQL. Ustedes van a hacer el esquema, es un esquema que se llama inventario en MariaDB, no es sino pues copiar los fragmentos, al crear la base de datos, usar la base de datos e ir creando las tablas. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a intentar, después de que lo hagamos, después de que corramos este esquema y no nos hayan dado pues, errores, entonces vamos a validar. Esto es como un pequeño taller que de pronto les va a servir para ustedes empezar a validar si efectivamente hemos aprendido a utilizar restricciones de integridad. Entonces vamos a probar la clave primaria. Entonces aquí está el ejemplo. Insert into para cuando nosotros ya hayamos creado las tablas, entonces empezar a validar con la información almacenada. ¿Listo? ¿Cuál es el error? ¿Qué significa el error? Aquí, por ejemplo, si nosotros ya creamos esas dos, creo que es un inventario, 2, 3 tablas. Vamos a ver dónde está ese TXT para enseñárselos. Esquema. Entonces vamos a tener 3 tablas. Si quieres, les comparto toda la pantalla para que vean. ¿Me confirman si están viendo un archivo TXT en la pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, miren este archivo que hace. Crear. Aquí, ¿qué faltaría? Antes de cualquier creación de tablas. Crear la base de datos. Exactamente. Y usarla. Luego. Entonces, van a crear una tabla que se llame clasificación, la cual va a tener 1, 2 campos. Así tal cual. Este engine simplemente nos asegura de que estemos utilizando la misma ruta de almacenamiento. Por eso se lo coloca ahí para que a ustedes les evite los errores. Lo vamos a hacer en MariaDB para que no abramos ningún sistema de gestión de bases de datos y hacerlo manualmente desde el shell. Vamos a crear otra tabla que se va a llamar el responsable. Vamos a crear otra tabla. Miren que todo eso está en orden, ¿no? Vamos a crear otra tabla activo, la cual va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 y observen acá la llave primaria de la tabla y todas las llaves foráneas que nos permiten identificar que va a tener una relación con las tablas creadas anteriormente, con la tabla de clasificación a través de su ID, con la tabla de ubicación a través de su ID y con la tabla responsable a través de su ID, que vienen a ser en las relaciones como llaves foráneas. Entonces, bueno, les voy a compartir este archivito para que ustedes lo hagan y lo vamos ejecutando en cada uno de los equipos. A ver si me permite aquí ejecutar. O si no, me va a tocar por el chat de WhatsApp. Equipo 28, equipo ejecutor, ficha. ¿Cuál es la idea que ustedes, para que ustedes realicen? Y les voy a compartir la guía también. Listo, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes corran todo el script, ¿cierto? Y prueben, empiecen con el punto 1, probar la clave primaria, ¿cierto? Insertar dos datos activos con el mismo ID, que a ver qué pasa. Después podemos decir, identificar todos estos errores comunes, por ejemplo, dos datos diferentes entre una columna foránea y la columna referenciada, ¿cierto? ¿Por qué sale ese error? Empezar a identificar qué tiene, si tiene índice único, si no tiene índice único, si usan el mismo motor de almacenamiento, ¿cierto? El que yo les digo de I, no de B. La tabla de referencia existe, no existe, se creó con la llave foránea, no se creó con la llave foránea. Entonces, todos esos errores de sintaxis en la definición de pronto de la llave foránea, a veces a uno se le olvida el restrict, o se le olvida el constraint, o se le olvida el on cascade. Bueno, todas esas que nos sirven a nosotros para identificar todos esos factores, ¿cierto? Entonces, miremos este esquema. Aquí, en este esquema, nos resume prácticamente lo que tenemos que tener en cuenta para evitar los errores de la clave foránea. Entonces, o lo que nosotros podemos llamar como restricciones frente a los errores de sintaxis también. Entonces, la falta de la clave primaria, los tipos de datos diferentes, el error de sintaxis y la tabla inexistente, aparte de el almacenamiento o el uso del motor de almacenamiento diferente a no debe. Acá también en este esquema ustedes van a ver de qué manera solucionarlo. Entonces, aquí se van a asegurar de que esos tipos de datos coinciden exactamente.
Por ejemplo, miren que acá aparece la restricción. Si no coinciden, entonces fue que se nos olvidó hacer la construcción del no null en ambas columnas. Entonces, si está en una, debe estar en la otra también. O sea, que los tipos de datos también coinciden. O sea, si la una es entera, la otra no puede ser char, ni otro tipo de dato. Verificar que la tabla referenciada tenga la columna como llave primaria o únicamente, que acá le están dando dos opciones, o es llave primaria o es única. Y usar el engine InnoDB, que este es el que menos nos accede o nos dice, nos identifica qué motor de almacenamiento vamos a utilizar. En este caso es importante para que no nos dé ese error dentro del script de la creación. Listo. Y allí aparecen también muchos pasos para evitar los errores de integridad. No es sino que ustedes empiecen a asegurarse de todo. Está también el SQL para que ustedes simplemente lo corran, lo vayan identificando y lo vayan escribiendo y lo vayan haciendo. Entonces, este sería de pronto el primer pasito y el primer taller práctico que ustedes pueden ejecutar, que podemos ejecutar hoy. Y nos vamos rotando cada uno, si me muestra su pantalla, o si me dicen, profe, lo hacemos en la casa y en la próxima clase le mostramos cómo fue nuestra práctica, porque ahí no es sino seguir cada una de estas sentencias en sus equipos y decirme qué les pasó, cómo qué vieron, si se dieron cuenta de qué manera se puede probar la llave foránea, de qué manera probamos el no null, de qué manera probamos el unique, el check, ¿cierto? Y cada uno de estos muy fácilmente, entonces el ejercicio los va llevando uno por uno, una línea por línea, para que ustedes empiecen a desarrollar esas habilidades, sobre todo para el manejo de integridad referencial. Ya ustedes me dirán cómo lo quieren resolver, si de una vez o lo hacemos para la próxima clase. Profe, ¿y no habría primero como un ejemplo? Aquí, Allí está todo el ejemplo. algo, Allí, una presentación de su parte con una explicación. allí está todo el ejemplo. Allí no es sino para que ustedes vayan siguiéndolo paso a paso. Mejor dicho, más paso a paso no lo he podido realizar para que ustedes lo vayan corriendo. Miren que acá aparece todo el código insert, activo, values. Es que yo no lo quiero hacer porque la idea es que ustedes lo hagan. O sea, la idea es que la práctica la hagan ustedes mismos. Acuérdense que nosotros ya hicimos ejercicio, yo ya los hice con ustedes. Yo les fui compartiendo script por script, hasta en el chat del Teams. Allí están todos los ejemplos prácticos que nosotros hicimos paso a paso. Y aquí no es sino que ustedes se pongan en la tarea de hacerlo ustedes y verificar lo que entendieron y lo que de pronto no les salió. Ustedes pueden tomar unos pantallazos, pueden decirme, profe, en este puntico pues no, me salió tal error, no identifiqué por qué salió esa restricción. En este mismo momento lo podemos hacer si quieren, pero la práctica es de ustedes. Juan Camilo, Victoria, que él es el que siempre me ayuda, el que siempre hace, creo, Juan Camilo Hincapié también siempre presenta su pantalla y empieza a hacer las prácticas. Pues instructora que está en eso y está iniciando el SAM y para crear Ajá. la base de datos para poder crear las tablas.
Está, mejor dicho, si ustedes van siguiendo paso a pasito, no hay, o sea, no se salten nada, absolutamente nada. Yo ya hice la prueba y todo funciona perfecto. Instructora, si quiere, Dime. si quiere muestro pantalla, ya que estaba pasando acá al PC, Sí, Jason, para que hagamos el perfecto. ejercicio. Exactamente. Dame un momentico, por favor. Así que no puedo abrir esto en Word. Ahora es el celular. Pero acuérdate que yo les dije que no usáramos. La idea pues es que ustedes empiecen a trabajar desde Shell para que no usen un sistema gestor, para que no utilicen el Workbench sino desde Shell. Abrir el SAM, hagamos el ejercicio como lo hicimos la vez pasada. Abriendo el SAM y desde Shell entramos a MariaDB y empezamos a estructurar la base de datos y las tablas desde ahí. Instructora, aquí estaba haciendo pues la primera validación y pues efectivamente me salió el error de duplicado en clave primaria. Y ya sería pues corregirles. Voy a ver si ahí lo- Exactamente. Y mire que el documento les dice de qué manera corregirlo.
Pero acá no estás presentando pantalla. Brian o Juan Camilo, bueno, no me acuerdo quién de los está tomando la batuta, pero acá no se alcanza a ver, pues no has compartido pantalla. Y entonces no sé en qué punto vas. Creo que el compañero que dijo como que no está en la reunión. ¿Se salió? Parece, creo que sí, si no recuerdo bien quién era, pero no lo Y veo los aquí. demás no están trabajando dentro de sus computadores, o sea, no están practicándolo. La idea de estas sesiones es justamente practicar y que ustedes me muestren su pantalla, trabajemos en equipo y miremos a ver cómo estamos haciendo las sentencias. ¿Ninguno está trabajando en su computadora? Pues en mi caso, instructor, yo siempre he tenido errores con el SAM. Entonces, y pues por el trabajo siempre he trabajado, siempre he usado SQL Server. Entonces estaba modificando el script para hacerlo mientras en SQL Server. Ah, en ese SQL Server. Listo. Instructora, en mi caso no tengo instalado el SAM, tengo es el Workbench, así como les mostré ahorita. No sé si así podemos hacer. Pero bueno, de todas maneras el script sirve en Workbench. Sí, le puedo mostrar la pantalla entonces para hacer el ejercicio. Sí, sí, claro. Listo. Primero estoy creando las tablas. Listo. Y después, ahora es este archivo, ¿cierto? Aquí. Ya les compartí el otro también, pues el otro está más completo. Ah, listo, ya. Espera, lo descargo y ya muestro. El que dice tipos de restricciones de integridad conceptos, ¿ese? Sí. Listo. Entonces dice tipo de restricción, primary key.
Paso para las restricciones. Dice ejemplo práctico integrado. Supongamos que tiene estas dos tablas, categoría y producto. Entonces creemos ahí. Listo, categoría y producto. Ya creamos las tablas. Dice, ahora insertar un producto con precio negativo. Insertar dos categorías con el mismo nombre. Insertar un producto sin nombre. E insertar un producto con ID categoría inexistente. Entonces acá cambia intentar insertar dos activos con el mismo ID. Vamos a tirar el insert. Y entonces ahí sale el error. Exactamente, justamente. Ahí. Vamos a tocar el error. Error. Ah, no. Y ese es el error que salió. Entonces, ¿cómo lo corregimos? Ya, entonces, aquí. Eso me puede gustar. Ah, bueno, estamos aquí. Él dice es que intentar insertar dos activos pero en el mismo ID. Entonces sería acá. Aquí está haciendo un insert activo. Sí. O si quieres, entonces, miremos todos los errores primero para que no sea sino copiar y pegar y miramos los errores, nada más. ¿Vale? Listo, entonces el primer error es el primer insert. Listo, ahorita quise que asegura que los dos tipos de datos coincidan. Las columnas que se relacionan mediante claves foráneas deben tener el mismo tipo de datos y atributos sin no, por ejemplo. Viene primero las tablas referenciadas y las tablas que contienen claves primarias deben crearse antes. Está esta. Ah, bueno, aquí es para las tablas que creamos. Evita errores de sintaxis en la definición de claves foráneas. Foreign key, referencia y consejo práctico. Antes de crear la tabla con claves foráneas, puedes probar con este comando para verificar si la tabla de referencia está bien definida. Prueba de clave foránea. Listo. ¿Qué dice el error? A ver. Sí. Ya, es esto. ¿Quién está hablando por allá? Que no identifique quién hablaba por allá. Ya instructora, entonces ahí Listo. aparece este error y dice que también error de constraint.
Ujú. Y esta de aquí que dice de prueba de clave foránea, intentar insertar un activo con ID clasificación que no existe. Ajá. Ahí que faltó. ID clasificación, en serio no veo. ¿Qué faltaría? Y yo estoy siguiendo también el error. ¿Qué faltó? ID clasificación y no. Y entonces ahí, para esa la tabla Ahí, activo. exactamente. Entonces ahí el insert, Entonces, ¿qué le faltó al insert? Porque pues, había una restricción, ¿cierto? Entonces, ¿qué le faltó a ese insert? O se vuelve a hacer un insert, ¿cierto? Teniendo en cuenta los tres datos que tienen que tener la tabla y que faltó uno, ¿cierto? O se hace un update. ok, ¿no? O sea, de esto y aquí, mi clasificación, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Pero acuérdense, las dos tablas están involucradas, ¿no? ¿Cuáles tablas están involucradas? Por medio de la ID clasificación. sí, ahí sería activo, la tabla de activo está haciendo una relación con clasificación por medio de la Ajá. clasificación ID, la ubicación con ubicación ID, el responsable con Es, ubicación ID. Ento- exactamente. Ajá. entonces aquí faltaría es insertar este ID clasificación. O sea, sería insertar estos tres datos que nos están enviando allá. ¿Qué sería? Sería el ID activo, sería el nombre, descripción, la fecha de registro, el estado, ID clasificación, ID ubicación, ID responsable y ID activo, pensamos que la de primaria y, Y y el ahí, error pero espera, el error dice que actualiza, ahí, yo lo pruebo por acá. me puse a pensar ID clasificación, porque tiene una constraint de activo y de DKI. Ah, esperen, sí. Mm,
Describe. Y me bugué, instructor. Ah, sí, te escucho. Que me bugué aquí en este error. Dale, o sea, dale, ¿qué tienes dentro de clasificación? Debes tener descripción, debes tener nombre y debes tener tipo. Sí, o sea, hasta aquí, esto yo estaba liando y hasta aquí tiene estos, lo envían el insert, que es lo que están viendo aquí, Ujú, ¿cierto? sí, sí. Y pues ahí hace, pero entonces, pues yo acá veo que está haciendo Ahí, la relación con esas tres tablas, pero no sé a qué se refiere cuando dice ID clasificación. ¿Será? Ah, porque, mira, pero aquí está haciendo referencia a clasificación y clasificación es otra tabla, que es esta de acá, pero ya la tenemos. entonces dale un valor a ID clasificación con un insert into clasificación, que sería la tabla, y tomando el Ah, ID clasificación y le das un valor. ya entiendo, o sea, así, aquí le damos uno, nombre, Por eso tienes que saber, o sea, cuáles son los campos de esa tabla para que no te quede ninguno vacío. Entonces, ahí hay un campo que se llama descripción, otro campo nombre, otro campo tipo. entonces ahí ya como tiene, entonces aquí ya debería dejarla, aquí ya, para ese fue el que, no, una clasificación, ya que sí existe. ¿Sí ya? Menos. Si lo inserté, pero si yo sigo tirando acá el insert, y acá me sigue apareciendo error. Pero entonces, espera, entonces sería ID clasificación sería uno 2 3 sería uno. Ah, bueno, yo creo que aquí por esto. No, porque a veces el estado, ID clasificación, ID clasificación, ID ubicación Le estás dando y un ID list que no categoría. alcanzo a ver. Le estás dando un insert, ¿no? Insert, Sí, el insert activo, este fue el que nos dio acá, ¿cierto? Entonces yo, pues, ajá, como él está haciendo, como él está haciendo referencia, ya entiendo. O sea, yo le inserté un valor a clasificación. O sea que tendría que, según eso, darle también un valor sí, a ubicación y a responsable. Bueno, exactamente. ya, dame un segundito. Que si hacemos el describe es más fácil para poder identificar. Describe, clasificación, punto y coma. Pues vemos que ubicación tiene, vamos a poner el ID 1 para no perder. Ponerle Cali y carrera 15 cualquiera. Ahí. Vamos a hacer lo mismo, pero entonces, ¿Qué tiene tu tabla de clasificación? Debe tener ya, una tabla de columna, clasificación le puse ID una, clasificación.
¿Ya? Sí, clasificación. Ajá, estoy insertando, ya inserté el valor de ubicación, me faltaría el de responsable. El de responsable. El de responsable y ahí ya, ya debería dejarme tirar el insert. Entonces acá en responsable, no, uno, nombre, correo, teléfono. Y, bueno, pues, responsable, el teléfono es Barcharaz, entonces, sí, ahí, responsable. Y la responsable sería ID, nombre, correo y teléfono. ID, nombre, correo y teléfono. Pero entonces el correo son columna con, no sé, como así. Ya, 1, 2, 3, 4. Ah, me falta la coma. La comita. Ujú. Y ahora sí, acá ya debería dejarme insertar correctamente. Así es. Yo veo acá en activo, entonces ya veo que ahí Debe, está. sí, exactamente. Bien, eso es. Bien. Y la idea entonces es que ustedes cojan punto por punto y miren a ver de qué manera, o sea, de qué manera está bien, de qué manera sale el error y de qué manera corregirlo. Y ahí mismo están las estructuras y las sentencias para que ustedes vayan probando y se ejerciten con ese tallercito. Esto es simplemente práctica. Es una práctica. Ya la próxima clase, entonces les digo de qué manera vamos a entregar la actividad. ¿Listo, muchachos? Empiecen a jugar con esas restricciones. Empiecen Listo, a instructora. identificarlos. Empiecen a, Claro, exactamente, claro que empiecen sí. a identificar los errores y a jugar con eso. Entonces, como viste, simplemente copiar y pegar, ¿sí o no? Y investigar un poquito, bueno, ¿por qué? Y pensar un poquito, ¿por qué? ¿Cómo lo soluciono? Y de todas maneras, allí en el documento también está, ¿no? ¿Cómo solucionarlo? ¿De qué manera? Entonces, allí les dejo esa tareita y me cuentan cómo les va. Listo, instructora. Para el próximo lunes. Bueno, señora. Listo, muchachos. Bueno, gracias, Jason. Y qué bueno verte, Jason. Por allí te llegaría mensaje. ¿Tú te pusiste al día con todo? No, instructora, todavía no. ¿Y qué hacemos, Ya Sí, por eso estamos me en otro estoy. periodo y, o sea, prácticamente yo ya les había dado límites, ¿no? Límites de entrega. Entonces, ponte juicioso, por favor. Sí, instructora, esa era la idea de ingresar, de estar ahí presente en las clases y ponerme al día de las últimas actividades. Listo. Y Miguel también creo, porque no sé, bueno, hoy no alcancé a mirar realmente quién ha entregado, miré fue las demás etapas, las primarias, para poder ejecutar los juicios primarios, pero no miré la fase anterior. Brian, dime. Instructora, lo que pasa es que hay una actividad de la instructora Carolina Castañeda que el tiempo límite era hasta el 26 de este mes y pues yo no la alcancé a entregar. Le escribí un correo a ella, pero pues no me ha respondido. Lo escribió en la mañana. ¿Será que espero o será que usted me puede hacer el favor de, no sé si comunicarse con ella para poder entregar la actividad? Porque te cuento que ella no está ya en esta fase, ¿no? Ella ya no está en el trimestre. Entonces, esperemos a ver ella qué te contesta y me vas comunicando por el chat o por el interno. ¿Listo?
Bueno, Si señora. de aquí, hoy es lunes, si de aquí al miércoles ella no te ha contestado, me escribes inmediato y entonces yo le recomiendo a ella para que te califique. ¿Vale, Brian? Bueno, señora, muchas gracias. Vale, con gusto. Entonces, nada, chicos, buena noche. Ya son las 9:38 de la noche. Quedan con comprometidos pues con esa práctica. Y nos vemos dentro de 8 días. Espero que estén juiciositos. ¿Hablaron con el profe Hernando Morán? Sí, sí, señora, él ya subió la grabación de la clase del sábado. Ah, bueno, perfecto. Entonces, listo, ya quedamos sin pendientes al respecto, ¿vale? Entonces, les deseo una feliz noche. Mónica, ¿quedaste ok o quedaste allí? ¿Hiciste la No, práctica? profe, hoy estoy desde el celular, pero yo me comprometo a hacerlo desde el computador. Eso, bueno, me alegra que te comprometas. Entonces, Juan Camilo, Miguel Ángel, ¿también? Sí, etcétera, ya el primer punto lo corregí, lo estaba haciendo y ya está Ajá. pues haciendo el segundo, pero ya cuando tenga tiempo lo corrijo bien. Vale, perfecto. Entonces, bueno, chicos, les deseo feliz noche, feliz descanso. Nos vemos en la próxima semana. Listo, equipo. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego, Muchas instructora. gracias. Bueno, hasta luego.